Hola, ¿qué tal amigos? Pues nada, hace días tenía en la mente una pequeña historia que quería contar de algo que me pasó por allá en el 2011. Esto fue en México. Y bueno, pues es no sé cuánto tardará, espero que sea breve. Una historia de cómo terminé viviendo en las calles por un lapso de, creo que fue un poco menos de una semana. Y bueno, todo empezó, yo estaba en México, llevaba ya más de 5 meses en México, creo. Bueno, 4 meses o 5, no recuerdo muy bien. Estaba en México con unos amigos, todo muy bien, todo muy chido. Vivíamos en un apartamento muy chulo en Quintana Roo. No voy a mencionar el lugar exacto, ni nombres tampoco de mis amigos, para no exponer a nadie. Aunque bueno, no hay nada turbio que uno pueda. En fin, el caso es que estaba ahí con mis amigos y yo en aquel entonces venía en un proceso de evolución, de transformación personal. Recuerdo que estaba realizando una práctica que se llama sun gazing, que consiste en mirar el sol. Es un protocolo lo encontraréis en internet, de Gira Ratan Manek, un señor de la India, que hizo popular este protocolo para mirar el sol. Consiste en mirar el sol 10 segundos cada día, aumentándose de manera progresiva. El primer día 10 segundos, segundo día 20, 30 y así sucesivamente, hasta llegar a, mm, a los 45 minutos, que es un límite que se puede alcanzar en 9 meses si es que uno observa el sol todos los días. Pero bueno, este video no trata de esa técnica en realidad, sino más bien de poneros en contexto de qué tipo de persona era yo en aquel entonces, para que todo esto haya jugado un rol, ¿no?, en el que yo haya terminado, como lo mencioné al principio, en las calles por una semana o algo así. Pues bien, yo estaba en este proceso, ¿no?, evolutivo de transformación. Recuerdo que hacía mucho ejercicio cada día, comía muy poco. De hecho, cuando empecé el proceso tuve un periodo de 18 días en los que no comí, solamente bebía líquidos, pero lo hacía más como por satisfacer esa necesidad social, ¿no? Porque en aquel tiempo estaba yo en Colombia cuando empecé el proceso. Bueno, ya salté de México a Colombia, en fin, un flashback. Y allá en Colombia compartí con familiares en la víspera de diciembre, pues todo el mundo, el tema de la Navidad en Colombia y en muchos países es comer, ¿no? Y yo pues venía en este proceso y la manera como pude pues conllevar esto fue bebiendo, ¿no? Bebía agua, jugos, café, chocolate, cualquier líquido que me ofrecieran como para compartir. Entonces sí, estaba en una situación un poco extrema, ¿no? Incluso tuve 3 días en los que no comí ni bebí en absoluto. Y recuerdo que en esos días yo estuve simplemente viviendo normal, ¿no? O sea, caminaba, viajaba. No es que estuviera recluido en un lugar meditando para no gastar energía o algo, no. Porque, claro, mi convicción era que había energía, porque no había otra explicación. Yo la sentía y la usaba, y la energía tenía que llegar de alguna forma, ¿no? Yo lo atribuía esto al sol, a prana, técnicas de respiración y demás. Bueno, ya un poco esto para cubrir lo que es la parte contextual, ¿no?, de quién era yo en ese momento. Entonces volvemos a México, estoy con mis amigos, hay fiestas, hay una chica que está bastante delicada de salud, y hay cigarrillo, ¿no? La chica fumaba muchísimo
y estaba en una condición bastante crítica de su corazón, sus pulmones, no recuerdo bien qué problemas tenía, pero no paraba de fumar. Y a mí me dolía mucho porque no sabía qué palabras usar, qué decir para hacerles entrar en razón, ¿no? De que no iba por un buen camino, que estaba haciendo algo totalmente malo para su salud. Y bueno, un momento dado la chica se puso muy grave, fuimos al hospital y mis amigos, recuerdo que estando en la sala de espera, la chica súper grave a causa del tabaco, mis amigos en ese momento estaban prácticamente desesperados por comprar tabaco, ¿no? Ellos estaban pensando, que tenemos que comprar tabaco, vamos a fumar un cigarrillo, que no sé qué. Y entré en un shock, ¿no? Entré en un shock porque yo estaba pues en un estado de conciencia, digamos, no sé, diferente. Y fue un shock y mi reacción, no recuerdo mi reacción, pero seguramente no fue una reacción muy apropiada. Y ahí entré como en una especie de conflicto con mis amigos, con los que estaba compartiendo tiempo y todo eso. Entonces, bueno, nos enemistamos, la chica se puso mucho más grave. Hubo un momento en el que los familiares de la chica iban a venir a visitarla y fue ahí cuando ya el ambiente se puso bastante tenso y entendí yo que no era un buen momento para estar ahí. No me pidieron mis amigos explícitamente que me fuera, pero sí que sentí el mensaje y consideré que no era sano que yo estuviera ahí, y mucho menos cuando llegasen los familiares de la chica, porque seguramente yo iba a decir algo o actuar de una manera que iba a ser bastante conflictiva para todos. Entonces recuerdo que al día siguiente de esta situación, yo simplemente tomé mis pocas cosas, mis pertenencias, y me fui, sin rumbo. No sabía a dónde me dirigía, no. Y el caso más curioso es que yo en aquel tiempo me ganaba bien la vida, bueno, estaba trabajando en temas de internet, pero justo en esos días estaba intentando cambiar la dirección de los cheques de Google. Google me pagaba en aquel entonces, y hice un cambio de la dirección, pero ya era como el segundo o tercer cambio de dirección en poco tiempo, y tenía problemas para que me reconocieran la nueva dirección y me enviaran mis cheques de pago. Por lo tanto, no tenía fondos, estaba totalmente broke, no tenía dinero. O sea, tenía dinero, tenía cheques que me iban a llegar, pero no tenía nada palpable en ese momento. Días antes, cuando yo tomé esta decisión, recuerdo que vi una película de un personaje que es muy famoso en México, se llama René May. René May es un francés que se dedica a dar charlas y hace, bueno, sanaciones. Él ora, medita y toca a la gente y la sana, al menos eso es lo que se vende, ¿no? Y en esta película, creo que se llama Him, la película, está en internet, incluso es una película gratuita. Bueno, vi la película y resulta que en México hay unos centros de sanación de René Mae. Y bueno, lo primero que hice yo cuando salí de casa de mis amigos fue subirme en un bus. Bueno, creo que primero fui a visitar a un amigo en la playa, un amigo que trabaja en la playa, era como instructor de scuba diving y de todas estas cosas. Y le pedí que por favor me guardara mi maletín. Él me guardó mi maletín en un chiringuito, un kiosquito, una caseta en donde él trabajaba ahí en la playa.
me guardó mi maletín y después de eso recuerdo que tomé un bus totalmente aleatorio y yo quería simplemente sentarme en un bus y ir a explorar la ciudad sin ningún rumbo, ¿no? Bueno, eso era el poco, tendría yo no sé cuántos pesos en aquel momento y suficiente para pagar el bus. Y me subí al bus y bueno, y estando en el bus, recuerdo que el autobús se detuvo en algún punto y de eso que estás mirando al fondo sin ningún enfoque. Y de repente, en esos instantes, o sea, yo leo ahí donde yo estoy mirando, leo centro de, no recuerdo el nombre, médico de sanación, René May, o sea, y yo, coño, este es el mismo René May de la película que vi hace un par de días. Y me pareció interesante, entonces me bajé en ese momento porque resulta que hay muchos voluntarios, ¿no? Yo dije, mira, qué interesante, ahora que no tengo nada que hacer, ni dónde vivir, ni nada, sería interesante irme, no sé, a prestar mis servicios de voluntariado con René May. Entonces fui y les pregunté. Casualmente yo iba vestido como se visten los voluntarios, siempre llevaba un pantalón blanco, una camiseta blanca. Y, y fui y les pregunté, oye, me gustaría ser voluntario. Y me dijeron, ah, mira qué casualidad, mañana un evento. Me dieron la dirección de donde iba a ser el evento, era un lugar más o menos cercano era cerca de la playa, cerca de donde mi amigo me había guardado mis cosas. Entonces sí, quedamos que sí, que al día siguiente y me dieron la hora, todo esto, las coordenadas. Me fui a ese lugar, fui, ubiqué el lugar, entonces fui a dar una vuelta a la manzana, ¿no? Di una vuelta a la manzana, sabía que no tenía dónde vivir, dónde dormir, nada, pero entonces ya tenía ubicado el lugar de donde iba a estar el día siguiente haciendo el voluntariado. Y mientras di la vuelta a la manzana, era un lugar bastante bonito, en una zona residencial bastante elegante, ¿no? Con vigilantes en los edificios y todo muy bien. Era una construcción también nueva, ¿no? Y noté que había un local de oficina vacío y algo en mí me impulsó a que me acercase. No sé ni qué fue, pero simplemente yo me acerqué, puse la mano en la ventana corrediza y deslicé la ventana y estaba sin seguro. En el interior estaba totalmente vacío y era pues un ventanal bastante amplio, eso que hasta el suelo prácticamente, ¿no? Y yo dije, mire, pues aquí vendré a dormir esta noche. Fue lo primero que se me ocurrió. Volví a cerrar, no del todo, simplemente dejé en un milímetro antes de que se cerrase. Y bueno, yo seguí viviendo mi vida normal, o sea, hacía lo mismo que siempre hacía, incluso cuando estaba con mis amigos, de pasar el tiempo en el parque haciendo ejercicios, iba a la playa, caminaba, meditaba en los parques, iba incluso hasta la iglesia, cuando hacía mucho calor, me gustaba ir a la iglesia, ¿no? Porque había aire acondicionado, se sentía súper bien, súper calmo, y me sentaba simplemente a meditar en las iglesias. El tema de la comida era lo que menos me preocupaba, porque yo estaba todavía en este proceso del sun gazing. Había incluso terminado el proceso ya en esos días. Sí, ya lo había terminado. Entonces me sentía súper poderoso, o sea, a nivel personal, espiritual, sentía una fortaleza impresionante. La ropa simplemente la lavaba mientras estaba en la playa y en 2 horas ya se secaba. Mm, Había noni, recuerdo que el noni, el fruto del noni, era algo que también me gustaba mucho
y en esa ciudad se encontraban árboles de noni en cualquier lugar. Entonces yo tomaba algo de noni. Recuerdo que conocí a un amigo, una persona que tenía un kiosco de un puesto de estos de tacos, y hablando, mm, él me comentó que él utilizaba el noni para no sé qué situación. Y yo tenía el noni, entonces terminamos haciendo como una especie de deal, ¿no? Yo le llevaba el noni cada 2 días más o menos y él me daba un taco, me regalaba, me hacía unos tacos y con una porción de tacos yo tenía para 2, 3 días. O sea, me lo comía en ese momento simplemente y ya, o sea, yo no sentía hambre en 2 o 3 días hasta que volvía a visitarle. Creo que lo visité en 2 ocasiones porque ya después pasó otra cosa. En fin, el caso es que esa noche fui, cuando ya se estaba oscureciendo, simplemente yo me fui hacia el local. Recuerdo que habían vigilantes, estaba a la vista de vigilantes, de todo, ¿no? Pero me sentía casi que invisible, o sea, llegué caminando, simplemente puse mi mano, abrí, entré, cerré, y yo tenía un pequeño yoga mat, ¿no? Un tapete de estos de hacer yoga, que lo cargaba también siempre. Y nada, simplemente entré, había electricidad, había agua, había un sanitario, todo funcionaba, todos los servicios estaban en funcionamiento. Y fue perfecto, o sea, llegar, ducharme, hacer mis necesidades. No había ni zancuditos porque había una malla en la ventana que no dejaba que entraran los zancudos. Y ahí simplemente pasaba la noche. Pasé esa noche, al día siguiente fui al evento de René Mae, donde estuve de voluntario. Era muy interesante porque la experiencia fue muy interesante, ¿no? Yo estaba ahí, las personas estaban sentadas en unas sillas, las personas se ponían de pie, nosotros los voluntarios estábamos detrás de las personas, controlando que no se fuesen a caer o algo por el estilo, porque cuando René May pasaba y les tocaba, muchos se ponían muy emocionales y hasta se caían. Algo parecido a lo que se ve en algunas iglesias, ¿no? Que la gente parece ser muy susceptible a ciertas energías y les da como un shock y todas esas cosas. Pues de eso se trataba el trabajo, ¿no? De estar ahí y la persona cuando pasaba René May, nosotros simplemente le tomábamos de los brazos, poníamos sus brazos, sus manos en el pecho y les ayudábamos a que se sentasen de una manera segura. Pero lo mejor de todo esta experiencia es que posterior, cuando ya terminamos la parte para el público, nosotros los voluntarios tuvimos una sección de 1 hora con René May en donde nos habló, nos dio unas enseñanzas y nos enseñó unas técnicas de meditación y de respiración muy interesantes. Yo recuerdo que, bueno, nos hizo sentar en parejas, espalda contra espalda, y meditamos. Fue interesante porque tuvimos una meditación de 1 hora. 1 hora. Cuando pasó la hora, no lo podíamos creer, que había transcurrido 1 hora en meditación profunda. Fue muy bonito, una experiencia muy bonita. Después de eso, pues como siempre, me fui al lugar, al local a dormir por esa noche y así estuve unos días hasta que una mañana yo cerré la ventana a un toque muy fuerte y, ¡plup! Y ya no la pude abrir más. Y dije, hasta aquí llegó mi hotel gratuito. Entonces ese día creo que vi a mi amigo, el que me guardaba mis pertenencias en la playa, y le comenté, bueno, en realidad lo que yo quería que mi amigo la ayuda que yo fui a pedirle a mi amigo fue una dirección. Le dije, mira, tengo este problema. De hecho también se me estaba agotando el tiempo de mi visado en México, ¿no? Entonces yo quería salir de México
hacia el sur, quería ir a Guatemala o a Honduras, a algún lugar diferente, pero para eso necesitaba que alguien me prestara su dinero para yo así poder registrar con los partners, con las empresas que me pagaban, registrar una dirección para que me pudiesen enviar mis pagos, mis cheques que ya estaban retenidos. Eran cantidades más interesantes, ya más interesantes porque llevaba meses que no cobraba. Entonces le comenté esto a mi amigo que por favor necesitaba que me permitiera usar su dirección. Y cuando le comenté todo esto, él me dijo, mira qué casualidad, ¿por qué no te vienes a mi casa? Me dijo, tengo una habitación libre que la vamos a alquilar y vente a mi casa, no hay pedo, ¿no? Como hablan los mexicanos. Me dijo, no hay pedo, cuando arregles tu situación, ya me pagas o no hay pedo. Me dijo, mira, total, te vas a quedar un par de semanas porque tú también te tienes que ir a México, se te va a acabar el visado. Te quedas en mi casa, no hay pedo. Entonces sí, fue así como fui a parar a su casa. La habitación era de lujo, era de lujo, la casa era de lujo. Tenía una esposa, una familia muy hermosa, un bebé. Su esposa era de Suiza, recuerdo, y me atendieron muy bien, todo limpio, era excelente. Y bueno, ahí estuve, conseguí poner mi dirección a su nombre, bueno, o sea, conseguí pues transferir mi dirección a ese lugar. Me llegaron los pagos, pues le pagué lo que por el tiempo que me quedé ahí. Y fue cuando ya pude finalmente salir de México, ¿no? Me fui de México a... Bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pero sí, eso es básicamente cómo estuve una semana, casi una semana viviendo en las calles prácticamente, aunque no dormí en la calle tal cual, pero sí encontré un lugar donde vivir de manera totalmente intuitiva, y cómo los hechos se conectaron, ¿no? Que el día que yo no pude ingresar más a ese lugar, mi amigo tenía este otro lugar para mí disponible. Y no sé, me parece una historia bastante interesante como yo leí un libro de Deepak Chopra que se llama Sincrodestino, ¿no? Entonces asocio mucho esos eventos al sincrodestino, ¿no? Como ves una película, encuentras el lugar de la persona de la película y la conoces a la persona, al protagonista de la película, porque estuve con René Mae. Vamos, nos abrazamos, me enseñó a meditar justo días después de haber visto su película. Pues nada, eso era lo que quería un poco compartir. Espero que no haya sido muy largo, 23 minutos. Chao.